La doctora Liz Padilla, desde México, presidenta de Latin Juris México, agradeciendo infinitamente a mi querido amigo, el doctor Damián Armijos, un beso y felicitaciones por el nacimiento de su bebé, y beso también a su esposa, mi querida amiga Jessie. Y bueno, pues darle las gracias y mandarles besos a todos mis amigos, mis hermanos latinoamericanos, los ecuatorianos, que tanto quiero, los peruanos, los brasileños, los paraguayos, los argentinos, que tengo muchísimos amigos, en Honduras también, en Guatemala. Muchísimos besos desde México, que estamos aislados. Yo creo que en todos los países estamos ahí, así, ¿verdad? Por la parte del COVID. Y bueno, pues bienvenidos a este seminario de Derecho Penal, en donde, bueno, yo traigo muchísimas ideas para efecto de poder analizar y describir todo lo que está pasando jurídicamente en nuestros países, pero bueno, sobre todo quiero darles una visión de lo que está sucediendo aquí en México. Y bueno, pues el tema de la ponencia, como ustedes ya lo vieron, está ahí posteado, es el derecho penal del enemigo en el populismo punitivo. Antes de iniciar, quiero manejarles cuál es la metodología que voy a usar. Yo creo que esto es muy importante porque si no todo el mundo confundimos y entonces empezamos a hablar o empezamos a pensar el derecho penal del enemigo desde otras perspectivas que no tienen nada que ver. El funcionalismo jurídico va a ser la metodología que voy a utilizar y por supuesto que voy a traer a colación teoría de sistemas del alemán Niklas Luhmann, voy a traer un poquito de la dialéctica hegeliana de otro alemán, de Hegel, y bueno, pues el creador en 1986 en Alemania del derecho penal del enemigo de Jacobs, de mi profesor Günther Jacobs, y bueno, pues vamos a empezar. Ok, fíjate que el derecho penal del enemigo es un derecho que está constituido a través de tres elementos básicos. Los tres elementos básicos del derecho penal del enemigo desde la perspectiva funcionalista, por supuesto que es la persona, es la sociedad y es la norma jurídica. Este triángulo conformado por el profesor Jacobs, bueno, pues tiene determinados elementos en el sentido de que indica que una persona solamente va a ser persona cuando se rija mediante las normas jurídicas que se da la propia sociedad. Entonces imagínate en el derecho penal del enemigo que está pensando el profesor Jacobs. Un derecho penal del enemigo, yo lo he dicho, un derecho penal del enemigo protector de la sociedad, por supuesto, y que tiene como elemento básico en ese triángulo, en el centro de ese triángulo, que es específicamente lo que las personas que conforman esa sociedad consideran como peligrosos a determinados sujetos. Y no solamente peligrosos, sino que las conductas que realizan específicamente estos delincuentes no es otra cosa más que conductas de alto impacto social. ¿De qué va a depender una conducta de alto impacto social? Bueno, pues lo que la propia sociedad determine cuáles son esas conductas. Bueno, yo le puedo preguntar a México, ¿no? A todos mis colegas mexicanos que estén checando esta ponencia, cuáles son los delitos que se consideran de mayor impacto social. Y seguramente algunos de ustedes me van a decir, bueno, doctora, el secuestro, claro, en México hay mucho secuestro, ¿no? La parte de los delitos contra la salud, o algunos, como coloquialmente le llaman, narcotráfico, la trata de personas, pero sin duda muchos de ustedes también me dirán que la corrupción, ¿sí o no, México? ¿Verdad que sí? La corrupción como conductas de alto impacto y cuyas personas que lo cometen, cuyos delincuentes, bueno, pues son considerados como peligrosos. ¿De qué depende esa peligrosidad? El profesor Jacobs, utilizando específicamente las categorías metodológicas de Niklas Luhmann en teoría de sistemas, te dice, un peligroso, o como él les llama, un enemigo, es aquel que no presta la mínima garantía cognitiva de seguridad
hacia los demás integrantes de la sociedad. Es decir, la conducta que el sujeto realiza es para matar a la sociedad. O sea, en sentido figurado, ¿no? Por favor, no me confundan. En sentido figurado, es decir, causar una gran inestabilidad en el sistema social. Por ejemplo, un secuestro, como los hemos tenido aquí en México, en donde mutilan incluso a las personas y en donde le mandan un dedo, le mandan una oreja o le mandan un miembro a los familiares del sujeto secuestrado para efecto de que siga mandando dinero, que no se comunique con las autoridades, etc. Son conductas de tal impacto social que específicamente el profesor Jacobs, siguiendo, ¿verdad?, las líneas de Feuerbach, también siguiendo las líneas de Bolson, nos dice, ¿sabes qué? Este tipo de sujetos, ¿qué tenemos que hacer? Alejarlos definitivamente de la sociedad. ¿Por qué? Porque no prestan una mínima garantía cognitiva para comportarse en sociedad, ¿no? Y entonces por ahí va la parte del derecho penal del enemigo. Quiero citar a uno también de mis mentores en materia de derecho penal del enemigo de la Universidad de Sevilla, España, mi querido maestro y además amiguísimo, el doctor Miguel Polaino Orts, que bueno, Miguel, defensor del derecho penal del enemigo, defensor de las teorías del profesor Jacobs, nos dice en su libro El derecho penal del enemigo en el Estado de Derecho que si verdaderamente quieres, y además Miguel me lo comentaba, ¿no? En una plática que teníamos, me dice, es que yo se lo comenté a Luigi Ferrajoli, Liz. Yo le dije a Luigi Ferrajoli que si verdaderamente se quieren proteger a los derechos humanos, si verdaderamente se quieren tener garantías individuales, ¿no? A nivel legal en la sociedad, requieres de un derecho penal del enemigo. Y es que este derecho penal del enemigo va dirigido específicamente a esos sujetos tan dañinos. Yo les decía a mis alumnos, aquí en México les ponía unos videos en donde había un capo de un cártel que estaba mutilando, ¿verdad?, en vida a un sujeto porque fue, aquí en México le decimos fue de chismoso, ¿no? Fue a decir las cosas y empezó mutilándole los pies. Y luego empezó a mutilarle de la rodilla para abajo. Y luego mutilarle las manos, ¿no? El verdugo que estaba ahí le decía a este sujeto que si le cortaba la cabeza de una vez. Y este tipo digo, no sabes que no le cortes la cabeza, vamos que sufra. Ya que él obviamente pues pidiendo perdón, llamándole a su mamá, lo que tú quieras, y el sujeto como si nada. Imagínate ese impacto social y después mandan narcomensajes con todas las partes de este sujeto. Por supuesto, en México tenemos normas de derecho penal del enemigo, normas funcionalistas de derecho penal del enemigo. Pero ojo, el funcionalismo va siempre dirigido a la protección de la sociedad. Entonces, bueno, para ir puntualizando, te voy a dar cuáles son las diferencias entre un derecho penal que no es del enemigo. En algunas ocasiones yo le he llamado derecho penal garantista, derecho penal basado en derechos humanos, y en el otro, el derecho penal del enemigo, ¿no? Un derecho basado en restricciones al ejercicio de los derechos humanos, y ambos derechos convergen en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Ambos derechos son legales, ambos derechos protegen los derechos humanos, solo que uno desde una parte se pudiera decir amplia y el otro desde una perspectiva restrictiva, ¿no? Bueno, fíjate cuáles son las características. El derecho penal normal se persigue en retrospectiva. Quiere decir que el sujeto tuvo que haber cometido antes la conducta, por ejemplo en un homicidio, ¿no? Tuvo que haber matado antes al sujeto para efecto de que se le pueda investigar y para efecto de que se le pueda imputar, vincular y hasta sentenciar por ese hecho delictivo. El derecho penal del enemigo es diferente. Uno de los requisitos que tiene, más bien de las características que tiene este derecho penal del enemigo, es que es un derecho que se persigue en prospectiva, es decir, podemos decir a futuro, antes de que el sujeto
cometa la conducta, lo privo de la libertad por simple sospecha para evitar esa conducta tan de alto impacto, ¿no? Es decir, Günther Jacobs le llama el adelantamiento de la punibilidad. Por el simple hecho de organizarse, es decir, de planear la comisión de ese delito, entonces se tendrá por consumado ese delito. ¿Dónde tenemos esto en México? En México lo tenemos específicamente en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Fíjate, escúchame lo que te voy a decir. Cuando 3 o más personas se organicen, de hecho, para, ¿ya te diste cuenta del para? Quiere decir que es hacia el futuro, no es que ya lo realizó. O sea, cuando 3 o más personas se organicen, de hecho, para cometer, ¿no? Y trae todo un catálogo de delitos de forma permanente o reiterada las siguientes conductas. Es decir, basta el simple hecho de organizarse para efecto de... Sin embargo, el profesor Günther Jacobs y también Miguel Polaino Orts, hay un libro aquí en México que se llama Criminalidad Organizada, que es un libro cuyos autores son Miguel Polaino Orts y el profesor Günther Jacobs, en donde hacen una crítica específica al artículo 2 ter de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Porque el profesor Jacobs dice, si bien es cierto, yo en un derecho penal del enemigo estoy hablando de un adelantamiento de la punibilidad, en México existe el adelantamiento de la punibilidad. Fíjate cómo está. Si tú te fijas en el artículo 2 bis de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, te habla de que basta con que estas 3 o más personas se organicen para concertar. Es decir, lo están planeando. Ya no es necesario, por supuesto, demostrar la planeación, que sería la organización en materia de delincuencia organizada, sino que basta con que lo estén planeando para efecto de que sean exclusivos o de que tengan las penas que maneja el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es específicamente de 8 a 16 años si no eres la cabeza, ¿verdad?, o de 20 a 40 años si eres el cabecilla de esta organización criminal. Pero fíjate que en México vamos todavía más allá. Y esto, bueno, no lo ha analizado que yo sepa, no lo ha criticado todavía ni Miguel ni el profesor Günther Jacobs, la parte del artículo 2 ter, porque este artículo 2 ter se insertó en el año 2016, específicamente en junio, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Y qué nos está diciendo este artículo 2 de ter en México? Fíjate que no es necesario que formes parte de la organización criminal, fíjate, o sea, ya no eres miembro de la delincuencia organizada, ¿te das cuenta? No es necesario que formes parte de la organización criminal, sino que basta con que tu actividad, escúchame bien lo que te voy a decir, ilícita, así empieza el artículo, ¿no? Ilícita, y luego dice, u de otra naturaleza, yo te quiero decir cuál es lo distinto a lo ilícito. Bueno, pues lo lícito, ¿no? Entonces aquí entran actividades lícitas y te empieza a decir, cuando no forme parte de la organización criminal y que con sus actividades ilícitas u de otra naturaleza sirvan o pudieran servir para la comisión o la finalidad de la organización delictiva, con ese simple hecho podrá ser tratado con las penas, otra vez, que maneja el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es decir, el derecho penal del enemigo o el funcionalismo jurídico penal del enemigo en México tiene esos dos elementos que ni siquiera el profesor Jacobs maneja en su funcionalismo jurídico con respecto al enemigo, ¿te das cuenta? Es decir, aquí en México, sí, aunque no formes parte de la organización criminal, pero que tus actividades pudieran o estén ayudando a la finalidad de la organización criminal, por ese simple hecho te vas de 8 a 16 años y de 20 a 40 años, y también los elementos procesales que conlleva el derecho penal del enemigo, que te los voy a decir. En ese sentido, mira cómo está el asunto. En el derecho penal normal, aquí, por ejemplo, puedo citar el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la carga de la prueba la tiene quien acusa, ¿no? Así dice, es decir,
En este caso, la carga de la prueba, quien tiene que demostrar su teoría del caso, en el caso del derecho penal garantista, es decir, no en el de delincuencia organizada, será específicamente la Fiscalía. Tendrá que demostrar su teoría del caso a lo largo del proceso penal. Pero fíjate que este artículo 130 trae una coma y dice, la carga de la prueba la tiene quien acusa, coma, de acuerdo al tipo penal de que se trate. Tú saca tu código nacional y te vas a percatar de ello. Entonces, este código nacional trae como consecuencia que específicamente el derecho penal del enemigo, bueno, en este caso la reversión de la carga de la prueba es lo que te quiero decir, en el derecho penal del enemigo se revierte la carga de la prueba. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México dice que no es reversión de la carga de la prueba, sino que son presunciones juris tantum, es decir, salvo prueba en contrario, como en el caso de lavado de dinero, o como en México lo decimos legalmente, 400 bis del Código Penal Federal, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, como la Fiscalía realizó investigaciones y hay específicamente datos de prueba que acreditan que tu dinero es ilícito, tú tendrás, mediante el derecho de defensa y con base en esa presunción juris tantum, tendrás el derecho, la oportunidad de demostrar que tu dinero es lícito, es decir, se revierte la carga de la prueba. Entonces, en derecho penal del enemigo hay reversión de la carga de la prueba, ¿no? Por ejemplo, en materia de derecho penal normal, nos vamos en México al artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 9, ¿no? Y te habla de la obtención de la prueba, de los datos de prueba. Y te dice que toda prueba debe ser obtenida sin violar derechos humanos. ¿A qué me refiero? A que no se pueden intervenir comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Sin autorización judicial, a que no se pueden intervenir comunicaciones de carácter fiscal, de carácter civil, por ejemplo, ni del defensor con el cliente. Pero en derecho penal del enemigo, ¿verdad? Tenemos específicamente la parte de la obtención de la prueba que en el derecho penal normal sería ilícito, es decir, las técnicas especiales de investigación. Y fíjate que el artículo 11 bis 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada aquí en México te dice que además de las técnicas de obtención de prueba contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, también puedes utilizar las siguientes, que es intervención de comunicaciones, intervención de cuentas bancarias, financieras, seguimiento de personas, agentes infiltrados, por ejemplo, ¿no? La parte súper importante del testigo protegido. El testigo protegido en el derecho penal del enemigo es súper importante. Y la característica que tiene el testigo protegido en el derecho penal del enemigo es que haya participado en la comisión del delito. Bueno, el fundamento constitucional lo tenemos en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción tercera, párrafo segundo. Sin embargo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en un derecho penal garantista, ¿no?, te habla de un criterio de oportunidad en el artículo 256, fracción cuarta, 256, fracción cuarta, en donde los sujetos también que participaron, entonces, bueno, pues pudieran ser testigos protegidos y se les dará criterios de oportunidad como, por ejemplo, que no se les investigue o, por ejemplo, que no se les procese penalmente, a cambio, igual en el derecho penal del enemigo, de que obtengan o que den toda la información que ellos tengan hacia la Fiscalía y que se presenten en cualquier momento que se les solicite a juicio. Bueno, pues otra de las características del derecho penal del enemigo es específicamente que la medida cautelar, eso en México, tengo entendido que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa solamente existe en México, así me lo han comunicado muchos de mis colegas a nivel Latinoamérica, pero bueno, en México en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, segunda parte, tenemos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa no se puede debatir, por ejemplo, en la audiencia de medidas cautelares, no lo podemos hacer. O sea, si existe un delito en materia de delincuencia organizada que prevé, por ejemplo, el artículo 19
u otros que no forman parte de la delincuencia organizada, pero que los prevé el 19, que yo te estoy diciendo, bueno, pues automáticamente se va privado de la libertad durante todo el proceso penal. Bueno, pues en delincuencia organizada, todos los delitos que prevé el catálogo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, junto con delincuencia organizada, trae como consecuencia la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la diferencia, no? Entre esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es decir, en el derecho penal garantista y en el derecho penal del enemigo. Bueno, que en derecho penal del enemigo, de acuerdo al artículo 18 constitucional, párrafo 9, en México, todos deben ser internados en una prisión de máxima seguridad. Pero bueno, este derecho penal del enemigo brinca al derecho penal garantista y también la Constitución, que es otra de las características del derecho penal del enemigo, las prisiones de máxima seguridad como una medida que decía el profesor Jacobs de alejamiento, ¿no?, de los sujetos peligrosos, también se puede aplicar en el derecho penal garantista, siempre y cuando el sujeto sea considerado como peligroso. Pero bueno, pues esto se tiene que debatir, por supuesto, ¿no? De acuerdo al principio de contradicción en materia penal, en materia procesal penal. Bueno, pues otra de las características del derecho penal del enemigo es que específicamente las prescripciones se aumentan, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos el Código Penal Federal y en el Código Penal Federal hay determinadas reglas. Las encontramos en el 100, 101, 102, 103, 104 de este código, y lo que te dice es lo siguiente, que tienes que sumar la mínima y la máxima, y la media aritmética, ¿verdad?, el resultante será la prescripción punitiva. Por ejemplo, en el delito de enriquecimiento ilícito, que es un delito de corrupción, la mínima son 2 años y la máxima son 14. Aquí en México, 16 entre 2, en 8 años prescribe el delito. Fíjate, en 8 años prescribe el delito y un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México está en 15 años. Ya acaban de proponer específicamente que un diputado y un senador se encuentren en su cargo con todo y fuero. Aquí en México un diputado cuatro periodos consecutivos, aproximadamente 12 años, igual un senador 2 periodos consecutivos, y bueno, pues estos delitos pues obviamente les prescriben porque tienen fuero los señores, ¿no? Fíjate, esa parte, ahorita voy a entrar al populismo, primero quiero mostrarte, todavía tengo tiempo, aquí estoy bajo cronómetro, no te me preocupes. Entonces, bajo esa perspectiva, el artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en México te dice que en los delitos contenidos en el artículo 2 de esta ley, la prescripción se duplicará. Así es, la prescripción se duplica, pero tienes que agregarle el delito de delincuencia organizada, que son de 20 a 40 años de prisión, más, por ejemplo, el delito de que se trata, si es operaciones con recursos de procedencia ilícita, de 5 a 15 años, estaríamos hablando que la mínima son 25 años y la máxima son 55. 25 más 55 te da un total de 80 años, ¿no? La media aritmética, 40 años de prescripción, imagínate. No sé cuántos años tengas tú, pero imagínate, auméntale 40 años para que prescriba un delito en caso de que tú lo planearas. Acuérdate, se persigue en prospectiva, ni siquiera lo tienes que cometer. Basta con planearlo de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Y bueno, pues ya teniendo estos elementos entre el derecho penal del enemigo y el derecho penal garantista, ahora sí entremos al populismo, ¿no? Al populismo punitivo. Mira, te lo voy a decir así, a todos mis amigos latinoamericanos, mis colegas mexicanos que me están escuchando, les voy a decir de esta forma. El derecho penal del enemigo es maravilloso, claro. Conste, estoy hablando desde el funcionalismo del profesor Günther Jacobs. El derecho penal del enemigo es maravilloso si se sabe aplicar, porque efectivamente en Europa se aplica en el terrorismo, por ejemplo, conductas de ese estilo. En América Latina, aquí en México, te digo, secuestro, te voy a decir los 5 delitos, ¿no?, más criminalizados en materia de delincuencia organizada que se encuentran en el 4 de esa ley. Te estoy hablando de trata de personas. ¿Estás de acuerdo conmigo, cierto? Claro. Te estoy hablando de secuestro, por supuesto, en México sufrimos mucho de secuestro. Te estoy hablando, por ejemplo, de
robo de hidrocarburos, el famoso huachicol, dejan mucho dinero en México, por supuesto. Y fíjate, no sé cuántos detenidos haya por huachicol en este país, y más con delincuencia organizada, para que veas cómo está el asunto. Estoy hablando de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, y te estoy hablando de el quinto, que es la parte de delitos contra la salud narco. Yo estoy segura que aplicar el derecho penal del enemigo en estos 5 delitos, claro, como dice Miguel Polaino, ¿no? O sea, aplicar el derecho penal del enemigo no quiere decir que este sujeto no tenga derecho a un debido proceso. No quiere decir que este sujeto no tenga derecho a un abogado. No quiere decir que este sujeto no tenga derecho a la atención médica dentro de los penales de máxima seguridad. No. A ver, espérenme, no confundamos. El derecho penal del enemigo se basa en restricciones en materia de derechos humanos, pero aplicándolo correctamente. Pero el derecho penal del enemigo, si lo aplicamos para fines políticos, para fines populistas, para fines electorales, para fines de reelección, para quedar bien, escúchame lo que te digo, con los que menos tienen, es absolutamente peligroso. El derecho penal del enemigo es muy peligroso. Por eso, ¿verdad? Este derecho está basado en el pensamiento alemán. Por ahí el maestro Zaffaroni, maestrazo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él en lo que dice. Él decía que nosotros como latinoamericanos estamos muy clavados, ¿no? O tenemos muchas ideas, estamos muy bañados de ideas alemanas, de los alemanes. Y dice el profesor Zaffaroni, nuestra realidad es otra. O sea, nuestro derecho es otro. No tenemos por qué retomar derecho alemán en la América. Ok, ahí me quedo. Ahí me quedo con la parte del doctor Zaffaroni, ¿no? Pero tiene razón. ¿Por qué? Porque la realidad alemana es diferente. En Alemania todavía tienen un estado de bienestar social. En Alemania, todas las universidades, toda la educación desde primaria hasta los institutos de alto nivel académico como los Max Planck para investigadores de alto nivel son absolutamente gratuitos. En Alemania, un estudiante no paga transporte, basta con que enseñes tu credencial de estudiante y no pagas transporte. La alimentación es muy barata. Yo me acuerdo cuando estuve en Göttingen, que íbamos a la Mensa, besos a todos mis amigos latinoamericanos que estuvieron conmigo en Göttingen, colombianos, argentinos, peruanos, muchos estuvieron conmigo en Göttingen. Nos íbamos a la Mensa. Mensa, en alemán quiere decir comedor. Nos íbamos al comedor y de verdad, por 3 euros, una mega comida en Alemania. Entonces, checa la realidad de los países europeos, económicamente hablando, y checa la realidad latinoamericana. Si retomamos este derecho penal del enemigo y lo aplicamos para cuestiones populistas, es decir, para lograr que nos vean bien como políticos, para que vuelvan a votar por mí, fíjense, les voy a dar el ejemplo mexicano, ¿no? Acuérdense que es una jurista mexicana. En México tenemos 130 millones de mexicanos. Fíjate cómo está, 130 millones de mexicanos. La mitad de mexicanos están en extrema pobreza, más o menos, ¿no? Extrema pobreza, ¿qué quiere decir? Que no tienen ni qué comer, que no tienen ni qué vivir, no tienen nada. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que hace el populismo es que todos esos millones de mexicanos voten por determinada persona, por determinado partido o por lo que tú quieras, pero que voten. Entonces, el populismo, eso significa que yo voy a utilizar la norma jurídico penal, que es la última ratio, ¿no? Acuérdate que el derecho penal es violento, es lo último que se tiene que aplicar, por eso es la última ratio. Bajo esa perspectiva, yo voy a aplicar la última ratio para quedar bien con ellos. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues voy a aplicar la norma penal hacia determinado grupo de sujetos. Primero los divido para que estos sujetos
estén completamente de acuerdo, se sientan protegidos, y a estos los voy minorizando económica, política, jurídicamente, los puedo meter a la cárcel cuando se me da la gana, y con estos quedo bien para que voten por mí. Eso es el populismo. Bueno, en el derecho penal mexicano, ¿cómo se está aplicando ese populismo? Mira, yo ya te expliqué toda la parte de la delincuencia organizada en México. El 8 de noviembre del año pasado, todavía tengo tiempo, el 8 de noviembre del año pasado en México se hizo una reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Al artículo 2 se agregan el artículo 7 bis y 7 ter. Fíjate, defraudación fiscal. Una defraudación fiscal calificada y por arriba, o equiparada, ¿verdad? Calificada o equiparada, por arriba de 7 millones de pesos más o menos, 7 millones de pesos mexicanos. Y dicen, el argumento fue que esta reforma era específicamente para la delincuencia organizada. A ver, amigos, a ver, yo les quiero preguntar algo. ¿La delincuencia organizada paga impuestos? Ah, no. Bueno, pues entonces sería lavado, ¿no? Ya tenemos lavado de dinero en la fracción primera del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Los únicos que pagan impuestos en este país, porque estás hablando de una defraudación fiscal, ¿sí o no? Estás hablando de una defraudación fiscal, es decir, la defraudación fiscal 108 del Código Fiscal Federal o Código Fiscal de la Federación implica el no pagar correctamente los impuestos o dejarlos de pagar. Es una defraudación fiscal, ¿no? Por supuesto que en el párrafo tercero dice que se podrán perseguir simultáneamente el lavado de dinero y la defraudación fiscal. Bueno, bajo esa perspectiva, los únicos que pueden caer en esa parte son los empresarios, ¿no? O son las personas que tienen gran movimiento económico empresarial para poder caer ahí junto con sus contadores. Acuérdate del 2ter, aunque no formes parte de la organización criminal. Soy contador, estoy haciendo la contabilidad y resulta que no está correcta la contabilidad porque no me mostró algunas cosas. El empresario, bueno, pues yo me voy junto con él por delincuencia organizada, porque son 3 o más. Te estoy hablando de que es el consejo empresarial, ¿no? Acuérdate, los socios, 3 o más, y yo me voy junto con ellos. Vámonos. ¿Te das cuenta de la peligrosidad? ¿Te das cuenta? Bueno, la parte de compra y venta de las facturas apócrifas. A ver, no quiero que me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que no se debe castigar a estos sujetos. Pero fíjate bien que en el Código Fiscal Federal, en el artículo 92, trae un proceso penal sui generis específico para los delitos fiscales. Y estos delitos fiscales, como es la defraudación fiscal, traía como consecuencia que la medida cautelar fuera económica. Es decir, a ver, paga los impuestos que no has pagado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede solicitar al fiscal el sobreseimiento del asunto. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, pues recuperar activos. Pero si metes eso al derecho penal del enemigo, ¿qué es lo que trae como consecuencia, amigos? Muy sencillo. Ya no hay criterios de oportunidad, es decir, aunque pague el empresario, se va a prisiones de máxima seguridad. Auméntale la reforma a la Constitución de abril del año pasado, la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Aunque esta Ley Nacional de Extinción de Dominio procesalmente es de carácter civil, su nacimiento es a partir de una legislación penal, ¿verdad? De una investigación penal sobre determinados delitos. Bueno, todos los de delincuencia organizada entran en extinción de dominio. Entonces, no solamente el empresario va a estar en una prisión de máxima seguridad, sino que este empresario se le van a extinguir en dominio sus bienes. ¿Ya te diste cuenta cómo está? Se le van a congelar sus cuentas bancarias, se le van a extinguir en dominio sus cuentas bancarias. Terminas, fíjate bien, terminas con elementos económicos muy importantes para el país, aplicando mal el derecho penal del enemigo, con tal de quedar bien ¿con quién? Con lo que llaman los populistas el pueblo. Fíjate, ¿tú crees que un populista, si vive del pueblo, si logra sus votos del pueblo, va a dejar que el pueblo deje de ser pobre o de estar en la extrema pobreza? No, al contrario,
Como dice Gloria Álvarez, y absolutamente yo la secundo, el populista lo que quiere es crear más pobres, ¿verdad? Darles lo mínimo necesario para efecto de que, pues de que pueda conseguir votos. Muy sencillo, a ver, tú no tienes nada que comer, nada, porque vives en extrema pobreza, pero yo te voy a dar una despensita al mes, te voy a dar 600 pesos mexicanos al mes, nadie te los va a dar, bueno, pues a todo dar. Si no votas por mí, va a llegar otro que no te los va a dar, te va a poner a trabajar, no sé, pensando así, se me hace también esto muy amplio, pero bueno, es un ejemplo para fines de esta conferencia, ¿no? ¿Qué va a hacer el sujeto? Ah, no, bueno, yo voto por él, sí, porque prefiero eso, etcétera. ¿Qué trae como consecuencia? Violencia, corrupción. Y aquí en México, tengo 2 minutos, ya aquí en México la corrupción no se ha eliminado, no se ha avanzado en corrupción. Lo que se está haciendo en México es cuestiones de tipo selectivo. En México sabemos que hay personas que cometieron actos de corrupción, que la propia Secretaría de la Función Pública dice que no los hay y que no los hubo, y aplica mal la norma jurídica. Ustedes ya vieron un video mío al respecto. En cambio, los que no son amigos, ¿verdad? O los que pueden competir conmigo políticamente, económicamente, les aplico, como decía Carl Schmitt en 1939, el derecho del enemigo es para mis enemigos, no confundan. El derecho penal del enemigo no habla de esos enemigos. Para el derecho penal del enemigo lo más importante es la parte de la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, el populismo punitivo utiliza al derecho penal, pero es muchísimo más peligroso que utilice al derecho penal del enemigo, porque puede fabricar delincuentes a como se le dé la gana, ¿verdad? Y tenerlos en una prisión de máxima seguridad. Y estoy segura, amigos, que aquellos que litiguen o aquellos que conozcan una prisión de máxima seguridad no le desean a nadie que determinada persona esté en una prisión de máxima seguridad. Desgraciadamente, como decía Michel Foucault, ¿verdad? El derecho es la conquista de sangre de unos con otros. Es una lucha de ejercicio de poder que se da para efecto de seguir ejerciendo, acuérdate, Michel Foucault habla del ejercicio del poder, de seguir ejerciendo el poder a través de las normas jurídicas. Verdaderamente, amigos, yo sé que en varias partes de América Latina estamos viviendo sociedades populistas, no solamente aquí en América Latina, en Europa. Tú puedes preguntarle a Francia, tú puedes preguntarle a Polonia, por supuesto, tú puedes preguntar a varios países europeos donde también están viviendo el populismo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque el derecho penal del enemigo es un derecho no de reinserción social, es un derecho de eliminación. El derecho penal del enemigo trae como consecuencia que al enemigo se le aleje definitivamente de la sociedad. Y aquí la pregunta es, ¿verdaderamente se está aplicando? Yo quiero que los mexicanos que me están viendo aquí me digan cuántos miembros de la delincuencia organizada tenemos adentro y cuántos activos se han recuperado, porque discúlpenme, no es lo mismo congelar cuentas bancarias que recuperarlos a través de un proceso penal, escúchenme. Y por eso tiene la parte de extinción de dominio. Y me parece que si tú extingues en dominio un bien inmueble y lo vendes anticipadamente, como dice la Ley Nacional de Extinción de Dominio en México, y dispones anticipadamente de él, o aplicas una medida cautelar de aseguramiento provisional de los bienes, antes incluso de iniciarse el procedimiento de extinción de dominio, estás violentando por mucho las garantías constitucionales, los derechos humanos constitucionales en México, como es la garantía de audiencia, la garantía de la seguridad jurídica, la garantía al debido proceso. Y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga que no, porque es materia civil, el derecho de presunción de inocencia, contenido en el 20 constitucional, apartado B, fracción primera. Amigos, espero que mi ponencia les haya servido muchísimo. Todas las preguntas que me están haciendo las voy a contestar, se los prometo todas. Yo estoy viendo muchísimas.
Los invito a que me sigan a mis redes sociales, mi Facebook personal, yo subo mucho de este tipo de información, mi Facebook personal, Liz Padilla, o bueno, también si me quieres seguir por mi fanpage, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, en Twitter, LZBet, LZBet2, @ ese es mi Twitter. Tengo fotografías también, ya sabes, a todo el mundo nos gusta sacarnos fotos, a mí me gusta mucho. Sígueme en Instagram, ahí puedes ver mis fotografías. Mi canal de YouTube, ahí tengo cápsulas jurídicas de 5 minutos, clases gratuitas jurídicas de 15 minutos todos los jueves en punto de las 9 de la noche, con un chat en vivo, doctora Liz Padilla Oficial. Les mando un beso a todos, cuídense mucho por el COVID, por favor. Acuérdense que es una emergencia sanitaria a nivel nacional, como dicen aquí en México, ¿no? El alejamiento sano, vamos a distanciarnos sanamente, para eso tenemos la tecnología que es maravillosa. Les mando un beso a mis alumnos de la UNAM, que seguramente me están viendo porque si no los voy a reprobar. Cuídense mucho, los espero en mis redes sociales. Soy Liz Padilla, la doctora Liz Padilla. Abrazo, besos a todos mis amigos latinoamericanos. Gracias por todo, por permitirme compartir ideas y gracias por seguirme. Bye, bye.